Bienvenidos a otro episodio del podcast de Capilla. Hoy no me quiero morir, entonces todo está mucho mejor. Edición, todo está mucho mejor. Que de verdad, no recordaba lo que hablamos el último episodio. Sí, estaba como en modo avión, era algo muy extraño. Gracias a Dios me siento mucho mejor. Es que es raro, creo que casi nunca me acuerdo de lo que digo, pero mínimo me acuerdo de lo que hablamos. Es muy diferente no recordar qué tema tocamos o qué porción leímos. Sí, y no puedo decir que tengo muy buena memoria, ni mucho menos, pero recuerdo las cosas y no recuerdo absolutamente nada de lo último que hicimos. Sí, es que ya en el último que grabamos ya estabas muy cansado. Sí, y era un mal día en un sentido, pero la otra opción era nomás estar acostado. Sí, que fuera un mal día en tu casa. Ajá. Sin hacer nada. Sí, entonces no era buena idea. Es mejor, no sé por qué siento, especialmente ahora que soy más, creo que la palabra es celoso, de mi día de descanso, creo que siempre prefiero estar activo. O sea, creo que ahora me siento más activo porque tengo la confianza de que puedo dejar las cosas ir un día a la semana. Ahorita los sábados se están transformando más o menos en un día de descanso para mí y para Fernie. Y eso está muy chido. O sea, me ayuda mucho a dividir una semana de otra. Le da algo de estabilidad mental a mi percepción del tiempo. Porque si no, creo que estaría muy pesado. Es que, digo, ya hemos hablado de esto antes, pero es muy extraño la cultura que tenemos con respecto al descanso. Se ve mal socialmente. Y se ve bien que no puedas descansar. Es algo admirable. Así que andas bien ocupado, andas a gorro. O sea, ese es el estándar. Y de forma permanente en mi vida, yo siento que nada más es mala administración. Es que eso, cuando es permanente, porque hay tiempo para todo. Sí. Y hay temporadas donde necesitas trabajar más. O estás aprendiendo algo, no tienes otra opción. El esfuerzo extra. Pienso a alguien que está estudiando en la universidad y trabajando. Está cansado porque todas sus horas están ocupadas prácticamente. Y qué bueno, o sea, es un buen tiempo, es algo que debería de suceder probablemente en la mayoría de los casos. Pero la cultura continua y permanente de nunca poder descansar. Hay mala administración. Malos enfoques o malas prioridades. Ajá. Y creo que en muchos casos ya el trabajo y la ocupación es un ídolo. Si no es que es avaricia y que ya hablamos también de eso. Sí. O sea, hay muchas opciones. Que también es difícil crear un blanco y negro porque es algo que yo siento ahorita. O sea, es algo que pensé que era tan obvio. ¿Cuándo es avaricia? ¿Cuándo un sí es avaricia? Es un tema con el que estoy batallando. Porque pensé que iba a ser más obvio de lo que es. En serio. O sea, estaba seguro que iba a ser mucho más obvio de lo que es ahorita. Conforme salen oportunidades, cuando sí es avaricia. Pero ¿no crees que casi todas las áreas de pecado son así? O sea, no, es muy raro cuando es blanco y negro, donde estás cruzando los límites. Porque algo tan sano, tan bueno y tan divino como el trabajo, como la comida, como el descanso, se puede convertir potencialmente en algo pecaminoso. Totalmente. Entonces... Aunque creo que hay algunos donde se siente que es más obvio. O al menos yo sentía, o sea, de que yo decía, pues la avaricia va a ser un problema que voy a poder notar con más facilidad. O lo voy a notar desde más lejos. Y algunas veces porque también cuando yo digo que sí, implica cierto compromiso a lo largo del tiempo. Y a veces digo que sí y pienso, ¿por qué dije que sí? Eso fue una buena idea. Ok, sí. Porque es sí hoy, pero es sí 2 o 3 veces a la semana por 6 a 8 meses. O sea, hay algo interesante en eso. Y creo que mi punto con todo esto, y creo que tu punto también con todo esto es, por eso es importante la constante guianza del Señor, porque hasta las decisiones más fáciles o que parecen más obvias no son tan fáciles de tomar cuando consideras el resto de tu desarrollo como un humano que es cristiano, que quiere seguir a Cristo, que quiere hacer su voluntad. Se me hace muy raro ahorita tener que considerar y hasta orar, la neta, para ver si agarro una clase nueva o no. Ok, sí. O sea, creo que la mayoría de la gente diría, pues es trabajo, agárralo. Ajá. Y así yo pensaba hasta hace no mucho tiempo y ahora realmente lo medito en el Señor, así de que, ¿por qué sí?
Y ya de repente pues salen otras cosas que hemos estado platicando, abrir oportunidades, crear algún esquema donde alguien puede integrarse, pero es casi todas las cosas que no ponemos en las manos del Señor se descomponen. Sí. Y creo que ya cada vez estoy menos dispuesto a dejar que eso pase en mi vida. Sí, es muy interesante. Una semana de vacaciones del trabajo, por ejemplo, que en tu caso es probablemente muy distinto que eso, ¿no? Pero en un esquema estándar de trabajo, pues te asignan una semana y se te puede convertir en nada. Se te puede hacer una semana de desperdicio, como puede ser una semana donde tenías que descansar y no hiciste nada de descanso. Sí, puede ser una semana donde te pones a remodelar tu casa y eso no fue lo que debiste haber hecho. Sí, entonces... Una semana de pelearte con tu esposa. También, pero eso es lo extraño y eso es lo... ¿Cuál es la palabra? Es que ahí podemos ver que la condición del hombre tiene la capacidad de destruir lo que sea. Arruinar todo. Sí. Ajá, o sea, el pecado, estoy hablando del pecado en todos nosotros. Podemos echar a perder algo glorioso, algo fregón, algo dado por Dios y esa es la constante. O sea, las cosas se vuelven ídolos, la gente se vuelve ídolos, las relaciones se vuelven ídolos, las actividades se vuelven ídolos y no nos damos cuenta cuando transicionamos de disfrutar una bendición de Dios y de pronto la bendición de Dios se convirtió en la prioridad y el Señor tomó otro lugar y no lo tomamos en cuenta y de pronto el pecado de nosotros creció y... Es extraño porque hasta el servicio se vuelve un ídolo. Sí. Platicaba con alguien hace mucho acerca de la alabanza y me decía que una recomendación que él muy seguido tenía que dar es no dejes que la alabanza se vuelva tu ídolo. Y es extraño porque pues piensas, pues, siempre alabo a Dios, pero no es cierto. O sea, podemos dejar que nuestro corazón crezca algo donde Dios no es el que recibe la gloria. Sí. Y o somos nosotros o es el rol o es la responsabilidad o es el lugar que eso te da en la comunidad y la alabanza se vuelve tu ídolo y ya no alabas a Dios, solo parece que alabas a Dios. Sí, yo veo eso muy fácil en el pastorado. O sea, se convierte en tu identidad rapidísimo. Claro. Pero yo creo que cualquier otra cosa, ¿no? Tu puesto laboral, ¿sí? tu ingreso, tu negocio, tu nivel socioeconómico. También. Pero ese es el detalle. Creo que en el pastorado se siente mucho más lejano y mucho más obvio en la alabanza. O sea, creo que en las posiciones, entre comillas, cristianas, porque así las hemos denominado los cristianos, o los humanos, no sé, consideramos que eso no es tan factible, porque asumimos que esas posiciones y tal vez esa gente están exentas o exentos de lidiar con estas dificultades. Entonces vemos a un CEO y decimos, avaricia. Y a veces no vemos a un pastor y decimos, avaricia. Ajá, a menos de que ya esté en el extremo. Pero sí me explico. Necesitamos ser dependientes de Dios. Vamos a estudiar hoy un tema muy interesante. No sé si tan complejo o tan controversial como el que estudiamos la semana pasada, pero los hijos y los padres. Y ahorita estábamos platicando de situaciones donde papás empujan, obligan, manipulan, enseñan a sus hijos a hacer cosas cristianas sin que los niños tengan el entendimiento de hacerlas. Y si segmentas y divides todo lo que está sucediendo, ninguna de esas cosas está mal. Nosotros de alguna forma llevamos cosas que son buenas a un lugar malo, porque pues, los hijos no son malos, la oración no es mala, la enseñanza de la palabra no es mala. Que tu hijo ame al Señor definitivamente no es malo, que te obedezca no es malo, pero juntas todo eso y pones a un niño predicador o pasas a una niña de 7 años que muy apenas sabe hablar para que ore enfrente de todos. Y hay algo ahí que es idolatría. ¿A quién? Tal vez no es tan fácil. Así no es tan obvio, pero hay algo en Mira, yo lo voy a decir de una manera. Hablando del ministerio en particular, pero yo creo que puede verse en todas las esferas. Una vez en una reunión de pastores a nivel grande, el mensaje, la predicación, se trató de la gloria que tenemos los pastores. Ese era el punto. Y era la gloria que tenemos los pastores. Sí, y era un pasaje totalmente fuera de contexto en Hebreos, donde está hablando de Aarón y Jesucristo y el sacerdocio y cosas así. Y la idea giraba alrededor de nosotros. O sea, la gloria de ser pastores tenemos que enseñarla a nuestros hijos
que la familia pastoral tiene una posición de gloria. Tenemos que educar a la iglesia, con esas palabras, educar a la iglesia que la posición de la familia pastoral está en gloria, que traemos una gloria, pues básicamente lo que está diciendo que ningún otro cristiano tiene. Entonces, a lo mejor eso es un extremo del concepto, pero es exactamente lo que fácilmente se puede convertir la cultura, de tener esa separación y entonces enseñar a mis hijos que son especiales. Sí, porque son hijos míos. Ajá. Que en realidad es yo soy especial. Soy tan especial que te hago especial. Exactamente. Por asociación. Exactamente. O sea, a fin de cuentas es... Qué sociopático está eso, ¿eh? pero puede verse de otras maneras. Claro, claro. En el estatus económico, en el club al que inscribes a tu familia. Pero todo es una proyección de mi relevancia como individuo y soy tan importante que te alcanza. Es muy interesante, o sea... Qué fregón, dude. Cuando tus hijos... Porque los hijos te generan orgullo por default, o sea, estás feliz de verlos, o sea, pero ¿dónde otra vez, dónde se traza la línea donde se está volviendo algo muy egoísta, muy extraño, muy ególatra? Te hablo de, presento lo que son mis hijos porque en realidad está hablando bien de mí. O sea, si mis hijos son buenos hijos, por default estoy asumiendo que yo estoy haciendo un buen trabajo. Sí. Entonces ahí es donde es complicado, o sea, dónde sí estás orgulloso de ellos y dónde estás orgulloso de ti. De lo que tú estás haciendo con ellos. No es tan fácil verlo. Sí, necesitamos constantemente la dirección del Espíritu Santo. Y si no había sido claro al hablar de cosas que son obviamente malas, debería ser claro cuando arruinamos cosas que parecen ser obviamente buenas. Es interesante el corazón humano, o sea... las monarquías pastorales y todo eso que pues nosotros nos inventamos nada más, o sea, porque nos valió y porque pues... Sí, pues porque sí. Porque los humanos tendemos a hacer esas cosas, está súper interesante. La oración, la comunión con el Señor, como la sumisión a su voluntad y la obediencia, pero también valorar la herramienta increíble que es la palabra. Te digo algo que me preocupa, por no decir me molesta. A mí me preocupa que hay gente que su único contacto con la Biblia es esto, lo que estamos haciendo tú y yo, el podcast. Y luego dicen, es que deberían leer más la Biblia. Nosotros en el podcast. Ajá. Y yo no sé cómo decirles de la forma más atenta. Tú eres el que debería de leer más la Biblia. Estás confundiendo tu tiempo con el Señor con un podcast. Sí, este no es un devocional, no es un estudio, es un podcast. Y no es una indirecta porque creo que no podría ser más directo. O sea, literal estoy diciendo exactamente lo que quiero decir. Necesitamos, no sé cuánto leas de la Biblia. ¿Necesitas más? Sí. Siempre. Es que esta no es nuestra lectura de la Biblia. Nuestra. No. Ni juntos, ni lo individual, ni... Porque estaría mal, o que yo te dijera, ¿sabes qué, pastor? No me está gustando el tipo de discipulado que estamos llevando y tú. ¿Cuál? ¿Por qué no? No, pues es que siempre lo grabamos y no sé qué clase de tonto tendría que ser yo para que yo creyera que el podcast es el discipulado. O sea. En una cámara. Sí, pero entiendo tu idea. O sea, si lo llevamos a la Biblia, o sea, esto es nuestra relación entre nosotros con la comunidad, estudiando de una forma muy superficial un pasaje nada más para enseñar a través del ejemplo la importancia de la palabra del Señor. Si esto es lo único que vas a leer de la Biblia esta semana, sí, es que... Dios mío. Yo creo que algo de lo que hacemos es parecido a lo que sucede en cualquier otro contexto. Estamos hablando de lo que somos, lo que pensamos, lo que opinamos, y cómo la Biblia se entrelaza en la vida cotidiana. Pero no, si estamos en mi casa, no estamos estudiando, estamos hablando nada más. Sí. Creo que el podcast es algo parecido. Sí, es más una conversación alrededor de un pasaje. Sí, y cómo la Biblia, o sea, en cualquier contexto de pronto aparece y entra y sale y se mueve así en la vida. No es tan místico y no recuerdo que nos hayamos juntado a leer la Biblia, pero pues es que nunca en contexto nosotros, siempre en grupos. Exactamente, pero exactamente eso es otra cosa. Tú lees la Biblia en tu casa, yo la mía, o sea, es algo aparte. La idea aquí no es leerla, pero sí la voy a leer, o sea, nomás no tanto.
Sí, la recomendación es la de siempre. Incluso yo me he dado cuenta que no puedes argumentar para convencer a la gente de nada, ¿eh? Sí. O sea, nada más es la recomendación de siempre. Si buenos argumentos convencieran a la gente, Pablo diría que los buenos argumentos convencen a la gente, pero el mismo Pablo dice que no sucede así. Yo es algo que estoy experimentando en la alabanza. No hay nada que le pueda decir a la gente para que alabe al Señor. Es muy extraño. Sí. Los puedo animar, pero no, o sea, pues el Espíritu Santo hace eso. El Señor Jesucristo dijo que ni aunque revivieran los muertos, los iban a convencer. Sí. Entonces, no. Es la parábola de Lázaro y el hombre rico, ¿eh? Sí. Lázaro. Sí. Está interesante, Lázaro, el mendigo. En mi mente cambié el acento. Sí, es que estuve a punto de decirlo así. Lázaro el mendigo. Lean la Biblia. No sé si es porque estamos pasando, mi esposo y yo, por una temporada así bien particular, que cada vez se siente mejor, ¿eh? O sea, no se siente trágica. Algunos días se siente trágica. Casi nunca se siente trágica. Y el poder de la palabra, o sea... Sí. Ahora, la solución a todos los problemas de la vida no es nada más léala, porque... Bueno, sí. Sería simplista. O sea, sí necesitamos leer la palabra, pero también necesitamos la comunidad, necesitamos la enseñanza. Buscar la llenura del Espíritu Santo real, no en los servicios, no en las emociones. Sí, necesitamos la convivencia, necesitamos la exhortación, el compañerismo. La comunicación, la oración. Fíjate que creo que los cristianos minimizamos la importancia de tener amigos cristianos. O sea, como que me junto con los de la iglesia, pero mi círculo es otro. Y pasa particularmente en ciertas edades, pero lo veo en todos los sentidos. No hay cercanía con nadie. Sí. Pero es que no crees que eso también es una falta de entendimiento de la Biblia. Es que, sí. O sea, no quiero martillar mi punto, pero es... Casi todos los problemas de los cristianos se solucionan aspirando a ser más como Cristo y viviendo eso. Pero mucho de eso es difícil sin la oración y sin la lectura de la palabra, por no decir imposible. Y luego, si no convives con tu comunidad, no hay un estándar. Porque puedes fingir por 1 hora y media que dure el servicio. No puedes fingir cuando vas a cenar con alguien, porque empiezan a salir las cosas, las incomodidades, tus ideologías. ¿En el servicio qué? O sea... Entre las manos y todos creemos que eres cristiano. Y en la mayoría de los casos nadie te vio. O sea, y también está muy oscuro aquí. Ni así, aquí o sea, si la levantaste o no, si cantaste o no, algunos se van a dar cuenta. Los más chismosillos. Pero la gran mayoría ni lo va a notar. Y durante la predicación, ¿qué? O sea, pues si vemos quién está dormido, o sea, pues obviamente todo el mundo lo ve. Pero yo ni siquiera creo que eso haga a la gente menos cristiana, nomás creo que los hace más... ¿Graciosos? Dormilones, no sé. Yo procuro no distraerme con eso, pero cuando era más obvio que era en el otro edificio, casi me atrevo a decir que yo sabía quién estaba dormido porque estaba aburrido y estaba ahí y no quería estar. Y quienes luchaban con el sueño del cansancio de la semana. Y así con el ojo así medio cerrado, pero estaban poniendo atención, querían estar ahí. No lo sé. El espíritu quiere, pero la carne es débil. O sea... No, y también no te lo tomas personal porque pues, el Espíritu Santo no te permite hacer eso. Y como Cristo está en ti, le das a la gente el beneficio de la duda. Claro, pero fuera de ciertas excepciones, de todas las personas que están en el servicio, yo no sé quiénes están poniendo atención. Yo no sé quiénes de verdad están viendo qué es lo que Dios quiere decir en el estudio o cuántos nomás vienen. Yo no tengo manera de saber eso. Es más, me puedo poner de ejemplo. Yo ni quisiera saber. Porque yo a veces estoy viéndote, pero no estoy poniendo atención. Y no lo hago a propósito. Me doy cuenta que no puse atención en el segundo servicio. Porque dependiendo de qué tan cansado esté, a veces escucho las dos enseñanzas y a veces me voy para arriba y me quedo acostado y me duermo. O me tomo un café y me regreso. Pero casi siempre me doy cuenta de que me perdí algo de la primera enseñanza. Y yo no soy el tipo de persona, pues tú me has visto. Yo nunca estoy en el celular en la enseñanza. Es muy poco común, a menos de que me esté comunicando con el equipo de alabanza o de audio. Y aún así te estoy viendo y la mente humana a veces no da para poner toda la atención. Claro. Y me doy cuenta de eso porque en el segundo servicio dices algo que sí dijiste en el primer servicio, porque hay algo en mi mente que se acuerda, sí lo dijo. Sí, es como un eco que está por ahí. Pero no le había puesto atención, eso está bueno. Hay otras veces que sí cambias algo. Sí. Pero como que, no sé, siento que está muy chido no adjudicártelo a ti como persona, porque con la gloria de adjudicártelo viene también la culpa, una responsabilidad insana,
yo diría que la distracción hacia el entretenimiento, o sea, porque empiezas a... La atención de la gente se vuelve el estándar y pues el entretenimiento a veces es un poco más simple que la enseñanza, bla, bla, bla. Sí. El punto es que la vida es mejor con Cristo, o sea, como que todas estas cosas siento que son bien fáciles con Cristo e imposibles sin Cristo. Sí. Sí, me da tristeza tener que decirle eso a cristianos. Sí son cristianos. Este es otro tema, no. Sí. Pero... Y a lo mejor es un tema que no hay que tener cuando estamos cansados. Claro. Pero es que pienso en esto. Un amigo mío que es pastor está sufriendo bastante porque hay gente que no regresó y todo esto. Yo me lo traigo al contexto de capilla y sé que hay gente que no ha regresado, sé que hay gente que no le interesa regresar. Algunos se enfriaron, otros se fueron a otras iglesias, otros no se han ido pero no vienen. O sea, me duele en el sentido bíblico. O sea, somos un cuerpo, entonces si una parte está mal, nos afecta. Pero realmente no me quita el sueño. Sí, te duele, pero no te ofende. No te lo tomas personal. Ándale, eso. Es que... No, es que es bien difícil la nomenclatura de eso. Sí, porque, pero sí te entiendo. Porque sí es algo que no me es indiferente, pero puedo seguir viviendo. Y cuando me acuerdo de personas, pues oro por ellos. Pero bueno, regresando al caso de mi amigo... y o sea, creo que a veces cuando veo su sufrimiento me preocupa porque tal vez algunos no van a volver. Sí. Tal vez algunos de los que pensaba que eran cristianos no son. Sí. Y Dios tenga misericordia o tal vez se apartaron mucho. No lo sé. Pero pues es otra variable. Sí. Sí, no te lo debes tomar personal. Sí, sobre todo eso. Yo espero que Dios traiga a los que tienen que traer. Creo que la Biblia enseña, el Señor va a agregar a los que han de ser salvos, pero está hablando de los que son salvos, ¿no? Pero pienso también en el pastor Chuck. De las cosas que he leído de él, muchas no estoy de acuerdo, muchas otras sí, pero una que me gustó es donde a él le reclamaban, ¿por qué nunca me llamó? No he ido a la iglesia en 3 meses y usted no me ha llamado. Y no soy el Espíritu Santo. Ajá. Sí, o literal. ¿Quién eres? Solo soy un humano. O sea, discúlpame por no acordarme de tu cara, no acordarme de que existes. Nada más soy un humano. Y otro pastor, que no voy a decir su nombre, porque no lo quiero exponer, pero él a veces a propósito no lo hacía. A propósito, y me lo platicó, dejaba a veces algo que podía ir o no era porque no podía, simplemente de pronto no lo hacía. Y no sé si en eso era la dirección del Espíritu Santo, probablemente sí. Porque sí creo que es una persona que tiene temor al Señor y todo esto. Y a veces le fallaba a la gente en algunos sentidos a propósito. Y cuando le llegaban a reclamar, le decían... Ahí es donde tenía la oportunidad de ministrarlos, porque estás dependiendo de mí, o sea... Y venían de pechito. Sí, exactamente. O sea, recibir el batazo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Y pienso lo mismo del pastor Chuck. O sea... Si en 6 meses y lo sabes, ya has estado esperando mi llamada y no vienes a propósito y tú estás ofendido. Y cada semana que no te llamo te enojas más. Es obvio que el problema no es que se me olvidó llamarte, o sea, pero bueno. Eso y lo de perdón, ya te voy a dejar leer, pero el de las cabras y las ovejas, dude, ¿quién es el que va a separar? Porque yo no sé si yo sé distinguir entre una cabra y una oveja en el mundo real de las granjas. O sea, si me enseñas 2 animales, es más, si me enseñas un perro, una cabra y una oveja, a lo mejor no sé ni cuál es el perro. Si los 3 son del mismo color, ya valió queso. Así de que no sé cuál es cuál. Trigo y cizaña. Ajá. Pero... ¿quién es el que separa? Exactamente. ¿Y cuál es nuestro trabajo? O sea... recoger, trabajar, pastorear y ya que el mero sea el que haga el jale. Exactamente. Qué bueno que no es mi trabajo tener que hacer esa distinción. O sea, no me corresponde. No me interesa hacer esa distinción. No es que no te interese la gente. Para que nadie se ofenda. Sí. Y... O sea, de verdad, no hay tanto que una persona, y no estoy hablando de mí como mis limitaciones, sino un humano, no hay tanto que pueda hacer. O sea, nomás tenemos todos 24 horas, nomás tenemos ciertas capacidades. Hay un estudio que dice que no podemos pensar en más de 200 personas. Y, o sea, literal, en cosas de nuestra vida cotidiana, ya se nos fueron como 85, 86. Pues sí, en tu círculo inmediato. Qué interesante, ¿no? Sí. Necesitamos al Señor. Voy a leer este. Y la palabra. Lean la Biblia.
capítulo 6. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Pasajes como este sí me confrontan, me enseñan, pero se me hacen así una delicia que no vienen 35 consejos para padres. Sí. O sea, lo mismo cuando, y probablemente lo dije, no lo recuerdo, cuando habla del matrimonio también siempre digo algo parecido. No viene las 500 cosas que una esposa debería hacer y todas las maneras en que los hombres pueden fallar. Vienen bien poquitas instrucciones. Uh-huh. Aquí es muy conciso y mega abundante. O sea, está así como compacto. Es que el problema... A mí me encanta cómo lo ilustra aquí porque yo no soy tan blanco y negro como la gente cree que soy. Y la Biblia no es tan escala de grises como la gente cree que es. Ajá. El detalle es que no se considera, no se analiza desde la perspectiva correcta, creo yo. Porque casi siempre, cuando no estamos en el espíritu, analizamos las cosas en función de actividad, en vez de función de identidad. Y para mí esto es un recordatorio de eso y es una confirmación de todo lo que decimos todo el tiempo. El problema no es lo que haces, el problema es quién eres. Sí. Y ya estoy escuchando así... Pero también el pecado, yo... Por favor, dude, o sea, sí. No estamos hablando de licencia para pecar, estamos hablándole a creyentes. No necesitamos el paréntesis de, pero el pecado, sí, yo sé. Pero nuestro problema con nuestro creador no es lo que hacemos, es quiénes somos. Sí. Y esto es eso. ¿Por qué deberían obedecer los hijos a sus padres? Para que les dejen herencia. No es lo que dice. Para que aprendan a ser socializados de una forma más efectiva y entiendan procesos y roles de autoridad. No es lo que dice tampoco. Uh-huh. Para que tus padres no te agarren a golpes como muchos padres hacen con sus hijos y no experimentes violencia familiar. No, tampoco es lo que dice. Los hijos deberían respetar a sus padres por quienes son en el Señor. Uh-huh. Entonces, la idea de que el enfoque está en lo que hacemos en vez de quiénes somos ilustra que no entendemos la gracia que recibimos de parte del Señor. Sí. El problema no es lo que haces, el problema es quién eres. Quién eres, obviamente, tiene un impacto en lo que haces. Uh-huh. Pero el enfoque el problema no es el pecado, el problema eres tú como individuo. Y tú como individuo sin Cristo no tiene otra opción más que vivir en pecado. No tiene otra opción más que faltarle el respeto a sus papás y creer que eres mejor que ellos y creer que están anticuados y todas esas cosas. Uh-huh. Se me hace que es un tema muy simple de entender a nivel de identidad e imposible de lograr si no cedes tu identidad a que Cristo sea el que la transforma, el que la moldee, el que la cree. Sí, porque imagínate leer esto como se hacía originalmente, está toda la audiencia, niños, jóvenes, papás, toda la bola ahí, ¿no? Y lo primero que un papá piensa es, mira, uh-huh. Es como que la palabra de Dios le está hablando a él. Lee lo que te toca a ti como papá. Pero es eso, eso está hablando a los hijos que reciben la palabra de Dios, que están en Cristo. En mi caso, como hijo, tengo que recibir esa instrucción, porque todavía tengo a mi papá. Tengo. En un sentido, existe mi papá. Pero y luego tengo la otra instrucción como papá. Uh-huh. Entonces, o sea, a leer esto, y se lo tengo que enseñar a mis hijos. Uh-huh. O sea, mira lo que dice la Biblia para que tú lo escuches y todo, pero no es mi trabajo diferir siempre el mensaje. O sea, tengo que ver lo que Dios me quiere hablar a mí. Y la continuación de este pasaje me da trabajo para toda la vida. Uh-huh. Sí. O sea, no me la acabo y ha sido muy interesante cómo Dios me ha ido revelando áreas y, ay, Dios, perdón. O sea, como papá y como hijo también. Es mucho trabajo hacer esto que está diciendo aquí. Sí. Pero incluye muchas cosas y es mucho trabajo porque aunque creas que lo estás haciendo, como es un problema de identidad, conforme maduras,
te das cuenta que había cosas que creías que tenías que hacer o dejar de hacer que siguen siendo un problema porque te revelan cómo tu identidad estaba incompleta. Exacto. Áreas donde no habías dejado que Cristo permeara en tu vida. Ajá. Está interesante, dude. Está muy chido porque mira, algo que he escuchado de muchos hombres, probablemente de mujeres también, pero estoy hablando lo he escuchado mayormente en hombres, es que no tuve un ejemplo. O sea, esa es una... Hablando de la paternidad. Sí, claro. Porque común. Porque no soy un buen papá ni soy un buen esposo. Es que no tuve un ejemplo. O sea, sí. Muchos venimos de familias disfuncionales, yo también. Pero cuando vemos un pasaje como este, se tienen que terminar las excusas. Es un hueco, es una herida, como lo quieras llamar. Me deja un problema tal vez un poco más grande que alguien que tuvo a sus dos padres y recibió una instrucción cristiana, ¿no? Padres piadosos. Pero eso no cambia lo que dice aquí, lo que... No cambia el problema y es otra vez lo mismo. Y no es mi intención reírme, no me estoy burlando de la gente que viene de familias en esas situaciones, me estoy burlando de la condición humana. Porque, y lo hemos dicho un montón de veces, el diagnóstico no ayuda a resolver el problema. Exacto. Y ahora toda la gente que está en Instagram y en TikTok y están viendo cosas de terapia, se autoevalúan psicológicamente y dicen, es que soy así porque mi mamá fue así, porque mi papá fue así, porque mi familia o mi círculo fue así. Y por lo general están mal. Los videos están mal y no son científicos. La persona que hace la evaluación de sí mismo también está mal. Pero aún así, aunque todo estuviera correcto, que casi nunca lo está, porque somos terribles para medirnos a nosotros mismos. Aún así, el diagnóstico no soluciona el problema, dude. Y como que se me hace muy extraño el enfoque, la obsesión que tenemos con saber las cosas, con conceptualizarlas como si eso fuera a solucionar algo. El diagnóstico que yo tengo acerca de mi vida no me ayuda en absolutamente nada. Cristo es el que me ayuda. Es que mira, mi identidad en él. Ahora que tuve este problema del equilibrio. Ándale, ese es un muy buen ejemplo. Está bien fregón. Te lo dije a ti, o sea, sí me parece como, o sea, que nerd, pero es bien interesante ver cómo funciona. Funciones tan básicas como alcanzar algo de arriba o de abajo o de atrás. Todo el mecanismo es bien complejo. No, o sea, no son puros huesos y músculos. Sí. Hay una conexión entre el cerebro, los músculos, los huesos, el oído interno y todo esto. Aprendí un montón de mi cuerpo y eso no cambió nada cómo me sentía. Sabías lo que tenías y eso no era la solución. No lo mejoró. El diagnóstico no es la solución. Es más, en algunos sentidos, por un momento casi lo empeora porque se veía tan complejo. ¿Que te fuiste para abajo emocionalmente o algo así o qué? Casi. Porque realmente no. O sea, Dios mostró una gracia muy fregona. Creo que tuvo un momento, fue como un mes, más de 3 semanas, un momento en reducción de Job. O sea, Dios tratando con Job y decía que sí sabes qué pequeño eres, ¿verdad? Y sabes cuánta es mi grandeza. De verdad, en algo tan extraño como lo que me pasó o lo que tengo que le pasa a un montón de gente, lo que provocó en mí fue un asombro de Dios muy, muy padre. O sea, de Dios, o sea, como no somos nada. O sea, digo, una comparación pequeña de lo que le pasó a Job. Pero, o sea, pudiste identificar canijo, no puedo ni mantener el equilibrio. Exactamente. No me puedo ni acostar bien. ¿Estás de acuerdo? No me puedo ni acostar bien. O sea, es una función que un niño muy pequeño puede hacer. Sí. Yo no me podía ni acostar bien sin estar en una situación muy extraña, muy difícil. Pero saber lo que tenía no cambió nada mi condición. Fui con especialistas, otra doctora. Estoy bien agradecido con la doctora Gris y los doctores Pacot. De verdad, son lo mejor. Son unos fregones en lo que hacen, son profesionales en lo que hacen. Me hicieron un montón de pruebas, unas muy chidas y muy interesantes, pero eso no cambió nada cómo me sentía. Y hasta que te hicieron el tratamiento. Exactamente. Y la espera y el proceso, no lo quiero ejemplificar, ¿no? O sea, pero de verdad, o sea, tiempo.
descanso, confianza. O sea, mucho era, necesitas relajarte. O sea, eso era la verdad. O sea, necesitas descansar. Y descansar no era estar acostado. Simplemente necesitas pararte. Y Dios trató conmigo en eso también. Pero... temas de fe y cosas así. Sí, estuvo muy chido. Es que ese gato es muy bueno. Pero si trasladamos esto a las condiciones emocionales y químicas y todo esto, saber más y encontrar culpables y asignar responsabilidades no cambia nada la condición. Sí. Y en muchos casos, aquí sí lo puedo decir con toda la certeza, en muchos casos lo empeora. Casi siempre lo empeora. Porque te da herramientas para tratar mal a la gente que te trató mal. Se siente como un permiso y tengo hasta evidencias claro. físicas de, mira, nada de lo que hice era mi responsabilidad porque tengo esto. Te perdono tus tonterías. O sea, no. Saber más lo que nos pasó, que nos evalúen y desempacar todo lo que traemos allá adentro no cambia nada por sí mismo. Y a veces ni es necesario tampoco. Yo en mi experiencia creamos una relación en serie de cómo el conocimiento trae un resultado positivo porque estamos en Cristo. Pero yo que tengo experiencia fuera con personas, o sea, hablando del mundo de la psicología, son procesos que son paralelos y nosotros les adjudicamos serialidad, por así llamarlo, o sea, de que consecuencialidad o causalidad y consecuencialidad. Porque estamos en Cristo, pero no entendemos y no valoramos y no agradecemos el poder tan increíble de lo que Dios hace en nosotros. Entonces creemos que parte del diagnóstico es lo que nos hace enteros otra vez. Y creo que lo puedo segmentar especialmente utilizando este pasaje, utilizando el ejemplo de lo que tienen que hacer los hijos hacia los padres, porque si hablamos de la obediencia y el respeto y el trato que debe tener un hijo hacia un padre en una relación que consideramos sana, tenemos que desglosar cosas que no suceden naturalmente, porque la obediencia puede darse de una forma que se ve obvia, pero las cosas más complejas como la gratitud, la admiración y el respeto, que no son tan medibles, ¿cómo se logra eso? Si lo segmentamos en actividades que los hijos tienen que hacer con sus papás, si lo segmentas en actividades, tiene que haber un estándar para decir que se hizo o no se hizo. ¿Cómo se va a determinar ese estándar? ¿Cómo determino si mi hijo es un ingrato? O si es obediente o desobediente. O si me respeta o no. ¿Lo que dice enfrente de mí o lo que dice a mis espaldas? Porque la obediencia la puedes forzar. Claro. Y la puedes coercionar, la puedes... O sea, tendrías que preguntarte su obediencia. Exactamente. Con un palo en la mano puedes hacer que tu hijo te obedezca, pero no hay nada que pase en el carácter del niño. Si es así, si es por temor, si es... ¿Cómo mides la gratitud? Exactamente. Ahí ya es bien complejo. La formación del carácter en los hijos, que esto es lo que está muy padre, porque la Biblia nos dice cómo, o sea, tanto como está en nosotros, cómo podemos ayudar a formar el carácter en nuestros hijos. Y ahí está la disciplina y la instrucción del Señor. No solamente la disciplina académica o física y disciplina, no estoy hablando meramente de la corrección, que también tiene que ser parte de esto. Pero si no hay instrucción del Señor, si no está la guianza del Espíritu Santo, si no está la identidad del Padre en Cristo, no va a funcionar. Sí. Y aún así estamos a la misericordia del Señor, ¿no? El resultado final lo vamos a ver en muchos años más adelante y Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Pero mínimo nos dirige, ¿no? O sea, mínimo nos ayuda a crear un diagnóstico que es real. O sea, a lo mejor a crear expectativas que son congruentes con el mundo real, con lo que sabemos de la naturaleza humana, y no le pedimos a la gente que actúe como si tuviera una naturaleza divina sin tenerla. Mi punto no es, si tu hijo no es cristiano, no te debería respetar. Pero hay ciertas limitaciones de o sea, que son provocadas por la ingratitud humana, que los hijos realmente no entienden lo malos que son con sus padres hasta que ellos tienen hijos y esos hijos los tratan mal a ellos. O sea, ahí es donde algo sobrenatural y que no tiene que verse nada más en la situación terrible cuando pagas las consecuencias de tus actos y mejor no decir eso, empiezas a ver de manera sobrenatural formas en las que puedes conciliar tu relación con tu familia. Claro. Yo lo veo en mí, lo veo en otras personas que
pues en mi caso, yo entiendo algunas cosas de psicología, pues porque en teoría eso es lo que estudié. Y no me ayudó en nada a saber lo que estaba pasando. Y tengo la certeza que realmente no le ayuda a nadie de una forma permanente. Hacemos cambios, hacemos proyecciones, hacemos traslados emocionales. Hay un montón de cosas que hacemos los humanos, pero solucionar el problema no es lo que nosotros podemos hacer. Al menos no de una forma que sea real. Podemos platicar al respecto. En privado soy mucho más duro de lo que estoy siendo ahorita y ahorita estoy siendo considerablemente duro. Mi punto es que conforme mi madurez espiritual creció, me di cuenta, pude ver a mi familia como lo que son. Humanos imperfectos que son amados por Dios y que Dios puso en mí un amor sobrenatural por ellos. Y mi identidad en Cristo me permite hacer algo que jamás yo haría en la carne. Yo creo que es algo importante que aprendamos a conciliar esas relaciones, aunque hayan sido muy malas, dentro de lo que cabe, sin un sentimiento fariseico y sin una expectativa específica. O sea, que tú tienes que hablar con tus papás 2 veces a la semana y luego, pues es que mi papá falleció hace 2 años. Es así que, ¿por qué hacer leyes cuando estamos intentando crear algo que es real y natural? No, y eso sin considerar la otra parte. De si quieren o no. Ajá. Pero estamos buscando la nueva naturaleza de nosotros en el Espíritu Santo, no un set de reglas que le vamos a imponer a una generación menor para ver si pueden respetar y obedecer a sus padres. Sí, totalmente. Porque no se puede medir éxito en ese estándar. Ahora, sí hay cosas que los padres pueden esperar de los hijos. Claro. Obediencia, pero ¿cómo? O sea, tiene que estar la instrucción del Señor, tiene que estar la gracia. Fíjate que eso ha sido complejo para mí vivir. O sea, porque tiene que haber orden, tiene que haber disciplina, tiene que haber instrucción, tiene que haber expectativas y obediencia. Y cómo se ve la gracia de Dios en todas esas situaciones no es tan fácil. No, es bien complejo. Y menos es algo que se puede, como dices, estandarizar de así se debe de ver. Tengo 2 hijos y los 2 son bien diferentes. No puedo hacer exactamente lo mismo con uno que con el otro y manejar o navegar la misma situación. O sea, no se puede. Y eso es en mi familia de 2 hijos. No puedo llevar eso hacia afuera. Eran reglas para todos los niños de la iglesia. No, sería imposible y sería totalmente impráctico. Nomás vamos a dañar más gente. Pero regresando a lo que mencionamos al principio, pero al ir entendiendo cada vez más la Biblia, al permanecer en Cristo, al estar en comunión con Dios, al orar, al ir creciendo, lo mencionabas ahorita también, conforme va avanzando mi madurez, voy viendo áreas, Dios va tratando cosas en mí, veo mis errores, mis hijos también van cambiando, o sea, toda la dinámica familiar no es la misma que hace 6 meses, ni hace 1 año, ni, o sea... Y si Dios está en el centro cambia para bien. Sí, y todos vamos siendo modificados y todos nos vamos ajustando, pero eso es algo que no puedes pasarle simplemente a alguien. La otra persona tiene que buscar de Dios, la otra persona tiene que encontrar en la Biblia y en Cristo su identidad. Por eso mencionaba eso de, es que nunca tuve, yo tampoco. ¿Y qué vamos a hacer con eso? O sea, ¿va a ser mi excusa y va a ser mi arma en contra de mis hijos? La barra está muy baja. No puedes construir una familia en base a lo que no quieres. O sea, imagínate, para mí sería bastante fácil. No abandones a tu familia. Y ya soy mejor que mi papá. Qué mediocridad sería la mía nomás no ser como mi papá en cuanto a la relación con nosotros. No estoy hablando de su carácter, sino los hechos. Pero lo que la Biblia me enseña es algo mucho más alto, más sublime, más hermoso. Es el plan de Dios. Es que el estándar no es otro humano, es Cristo. Exactamente. Y entonces lo que me pasó, si lo pudiéramos decir así, de ay, es que no tuve a mi papá, pues sí, qué triste, pero o sea, tengo más de 40 años. Y Cristo es suficiente, aunque tuvieras 15. Exactamente, porque mi identidad empezó a ser transformada hace un montón de años. Y entonces esa ausencia real, o sea, no me define en lo que soy. Y entonces puedo ser el papá que Dios quiere que sea porque estoy en Cristo, por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo. No porque me diagnosticaron, no porque sé lo que me pasó, no porque encontré culpables. No, o sea, por la vida de Cristo en mí puedo ser. Y no soy un buen papá, pero puedo avanzar para hacerlo. No,
podríamos decir, eres mejor de lo que debería ser en Cristo. ¿Sí me explico? O sea, gracias al poder de Cristo en tu vida, eres un papá que a lo mejor no podría ser diagnosticado a nivel psicológico como el resultado que se esperaría. Pero ese es el punto de por qué el diagnóstico psicológico no es suficiente cuando el estándar que tenemos es la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, aún lo que podemos esperar y lo que es sano esperar a nivel social se vuelve complejo conforme pasa el tiempo. Porque esperar obediencia de un niño cuando tiene menos de 10 años, de 10 años es más fácil que esperar la obediencia de un adolescente. Claro. Y si Cristo no está en medio, todos esos procesos se vuelven cada vez más y más complejos. Y lo que los hijos le esconden a los padres tiende a venir de esas imposiciones. Y hay un montón de cosas que se vuelven muy interesantes, pero también muy complejas. Y la neta, las hacemos innecesariamente complejas porque intentamos conceptualizarlas cuando lo que deberíamos de estar haciendo es reconocer: estoy incompleto, necesito a Cristo. Y conforme yo camine más hacia la imagen de Cristo en mi vida, conforme yo aspire más a ser como Él y lo viva, eso va a bendecir a mi familia y como resultado ese ejemplo va a crear algo a nivel espiritual en ellos y va a crear armonía y va a crear plenitud, va a permitirnos vivir el propósito del Señor para nuestras vidas. Pero eso sucede con Cristo. Sí podemos crear estándares humanos medianamente sanos, pero están limitados por el tiempo. Están limitados por la tragedia y están limitados por la personalidad de cada uno de tus, en este caso, hijos. Porque lo que a nivel humano, lo que funciona con uno, no funciona con otro. Y a nivel espiritual, nuestra identidad en Cristo funciona con todos. ¿Sí me explico? O sea, no sé si tiene sentido. No lo estoy intentando hacer innecesariamente fácil porque yo sé que no tengo hijos, no sé cómo es criar a nadie. Pero sí sé algo. Y esto no está abierto a debate si eres cristiano. Con Cristo sería más fácil. Con Cristo sería mejor. Con Cristo sería más productivo y serías de más bendición. Y de la misma forma que hablábamos del esposo y la esposa, que el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, sin importar lo que la esposa haga. Y que la esposa se somete a su marido, sin importar lo que el esposo haga. O sea, no estás pensando, pues yo me someto cuando seas más digno como Cristo. No, sí. Ya, entonces, hijo, tú obedeces a tu papá, a menos de que lo que te pide vaya directamente en contra de lo que Dios dice, tú obedeces a tu padre. No, pero ¿qué vas a hacer? No vivas ahí, tal vez. Para que empieces a agradecer las cosas que tu padre imperfecto te da. Sí, ese señor que no te cae tan bien al parecer, uy, qué nuevo, qué novedoso que no te caiga bien tu papá y eres un adolescente. Qué especial eres. Vete a vivir solo para que veas todas las cosas que tu mal padre te da. Porque aún los peores padres... ¿Yo me estoy inventando eso o estoy recitando la Biblia? O sea, es que ese es el detalle. Luego la gente cree que estoy trayendo un nuevo tipo de psicología. No. La Biblia habla de lo que aún los peores padres hacen. Ese padre que te cae tan mal pone un techo sobre tu cabeza y te da pan feo. Exacto, pídele un pan y no te va a dar una piedra. Siendo malos. Y con un estándar bajo. Muy bajo, porque hay gente que es muy violenta y aún así hay algo extraño que Dios puso en nosotros a nivel básico de ver por los nuestros y no siempre lo hacemos como deberíamos y hay un chorro de violencia, pero aún lejos de esa situación tan fea te das cuenta, bueno, especialmente si Cristo está en ti, dices, ok, todo el pecado ahí estaba creando una situación imposible de aguantar, pero aún en eso esta persona intentaba hacer cosas dentro de su poca capacidad humana, de lo que él creía que eran buenas para mí, pero poca gente puede ver eso sin Cristo. No es tan fácil ser agradecido sin Cristo. Sí, totalmente. Y no hay cláusulas en pasajes como este. Eso es lo que está bien interesante. Tanto en el de el esposo y la esposa no están los espacios donde a menos que... Sí. Siempre nos podemos imaginar una situación donde supuestamente no aplica la Biblia. Sí. Ahora, es obvio que a menos que... O sea, siempre es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Eso es necesario, pero no es una cláusula. O sea, es honra a tu padre y a tu madre. Honra a tus papás, obedece a tus papás. Y no vienen los espacios donde no deberías de hacerlo. Y a la inversa, o sea, cuando habla de los padres hacia los hijos, no viene, pero si no tuviste un buen ejemplo, pues estás perdonado. Trátalos mal, Estás perdonado, estás justificado para no hacer esto. Si estás enfermo de alcoholismo, que suena muy gracioso eso.
Me voy a meter en problemas por haber dicho eso. Probablemente. Si estás enfermo de alcoholismo, puedes hacer lo que quieras con tus hijos. Puedes tratarlos súper mal porque, oye, es que es el problema con decir enfermo. Yo recuerdo cuando recién presentaron el ministerio de Tu Vuelta a Cristo, de You Turn for Christ, eran muy específicos con decir el pecado de las adicciones. Eran cuidadosos de no decir mi problema ni mi enfermedad, porque eso te convierte en alguien que no es responsable de lo que te pasó. O sea... sí, se vuelve el arma con la que violentas a la gente que te ama. Sí, y me gusta cómo en ese ministerio parte de la instrucción que recibían es eso. Este es un pecado. Esto es algo que tienes que lidiar con Cristo, porque si es un pecado, no puedes contra esto. A menos que estés en Cristo y el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios y miles de complejidades. Pero esa es la cosa. O sea, aquí no viene una cláusula de, híjole, pues échale ganas tanto como se puede, pero pues mira, si te dijeron que es un problema lo que tienes, entonces no aplica para ti. No dice esto. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿porque no había alcoholismo en ese tiempo? ¿Porque no había malos padres en ese momento? Sí, qué rollo. O sea... No, y es tan extenso, y eso me encanta, o sea, es tan extenso que tú, lleno del Espíritu Santo, puedes tomar decisiones sabias y honrar y obedecer se puede ver de formas bien interesantes. O sea, podrías, no sé, me estoy imaginando, porque ese es el detalle. A lo mejor nos podemos imaginar situaciones así como de violencia intrafamiliar y decimos, no, ahí las reglas no aplican. Pero yo estoy pensando en alguien que a lo mejor sufre de algo así, por su padre o su madre, lo que sea, y decide ya no vivir en ese lugar y busca un lugar donde vivir y ya no está con sus padres, pero puede seguir honrándolos porque no anda hablando mal de él, porque no lo odia, porque cuando lo recuerda no piensa en él o en ella con desprecio. No es ofensivo, no es... No va a buscar pleito. Claro. Porque pues, yo estuve en ese mundo un ratito, o sea, el mundo de la terapia y la psicología. Hijos buscando a sus padres cuando se sentían fuertes para ahora sí vamos a agarrarnos. Y es de que eso no es honrar a tu padre, es hacer lo que tu padre hizo y como ahora que tienes la fuerza se lo vas a hacer a tu padre, con 2 o 3 copitas se lo vas a hacer a tu hijo también. Entonces, eres lo que odias. Eres lo que odias. Eres tu papá. Felicidades. Y esa es la parte que es compleja. Sin Cristo no hay sanidad. Y hay mucha complejidad en eso. Los humanos somos seres bien complejos, pero entre más lo veo, más lo digo. Y más crece mi fe en el Señor. Jesús es la esperanza de todo. Sí. En todas las situaciones. Padres, necesitan a Cristo. Ya. Lo necesitaban desde que nació el hijo, pero pues si no le habían cedido ese lugar en sus vidas, es obvio, dude, no te va a ir bien como papá sin Cristo. Pero eso es bien interesante. Entre más crecen mis hijos, no me siento más capaz. Es todo lo contrario. Te aferras más a Cristo porque no ves otra opción. Sí, o sea, mi necesidad, que espero que me siga llevando a dependencia, porque no siempre es así. Y porque otra vez saber que hay una necesidad no soluciona nada por sí mismo. Pero al ver mi necesidad y mi carencia, lo que hace es llevarme a tener que depender de Dios. De verdad, cada vez más mi oración es, necesito ayuda en esto. Necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia. Y me doy cuenta cómo estaba tonto o sea, ¿por qué pensaba que podía hacer cosas? ¿Por qué asumía que estaba haciendo un buen trabajo? ¿Por qué asumía tantas cosas de mí mismo? Sí. Gracias a Dios sigue revelando y sigue sacando. Es como que ahora vamos a tratar con esto. Sí. La dependencia es más grande cada vez, no es menor. Y entre más vuelvo a la Biblia, también algunos recursos me han ayudado, algunos libros muy específicos. No puedo decir que todos los libros sirvan. Ha habido algunos muy puntuales que me llevan a la Biblia y luego nomás así como que me enseñan áreas donde necesito de Dios. No es que cada vez necesite de Dios menos. Veo el estándar, paso tiempo en la Biblia, paso tiempo entendiendo lo que Dios quiere. Voy conociendo mejor a mis hijos y cada vez digo, Dios, necesito que me ayudes en esto. Mi papá está muy lejos. Mi mamá ya no está. El tiempo que la tuve aquí,
me esforcé por honrar a mi mamá y tener atención con ella, pero pues ya es otra mi situación. Pero ahorita con mis hijos tengo las manos llenas de cosas que lidiar. Sí. Y en estas cosas, cuando podemos ver la parte que nos toca a nosotros como individuos, creo que glorificamos a Dios al reconocer que lo necesitamos. Porque si yo te aviento la parte que te toca a ti, no glorifico a Dios porque no reconozco que yo necesito cumplir con algo que está aquí. O considero que lo que me toca cumplir a mí es tan fácil que ni siquiera vale la pena mencionarlo y mejor te menciono lo que te toca a ti. Sí. Es algo muy humano, pero estamos aspirando a otra cosa. Y este tema se me hace bien importante porque creo que ahorita hemos puesto tantos estándares tan arbitrarios sobre los papás y las mamás que mucha gente ya no quiere tener hijos por muchas razones que son bien complejas. Pero mucho de eso es un egocentrismo muy interesante y la posibilidad de que la paternidad es una montaña imposible de escalar, basado en los resultados que vemos en los hijos de otras personas o en cómo el mundo no es lo que creemos que debería ser. O la experiencia personal. También, totalmente. Mucho, de hecho, entre más diagnósticos hay, menos es así como, ¿para qué quiero tener hijos si les voy a hacer lo que me hicieron? Exactamente. Y eso lo único que revela es que es la carencia de Cristo. Porque es cierto que no tenemos las herramientas para lidiar con la paternidad, pero tampoco tenemos las herramientas para lidiar con ninguna otra cosa. Todo lo hacemos bastante mal sin Cristo, porque nuestra mente no da para ver todas las cosas que nuestro Señor y nuestro Creador ve. Sí, entonces, lo que hacemos, sin importar lo que sea, aunque creas que no esté relacionado con tu vida y tu relación con Dios, está relacionada y lo estarías haciendo mejor si Cristo fuera rey sobre tu vida. Sin importar lo que estés haciendo, que es extraño. Y siento que es un tema complejo porque creo que a veces cuando tomamos esta perspectiva se siente muy anticientífico. Y en serio, podemos platicar un chorro de las cosas que suceden a nivel análisis terapéutico de lo que de cómo hemos progresado en el entendimiento de la mente. Y lo único que pasa es que decimos, la Biblia tiene razón, hace un chorro. La Biblia tiene razón, hace un chorro. Seguimos viendo eso. Y hay tantas cosas no científicas que 30, 40, 50 años después se dice, no, este experimento no es replicable, ¿por qué estás haciendo eso? Que dejamos que entre en nuestra vida todos esos estándares superhumanos que luego también siento que los papás se sienten constantemente en fracaso. Sí. De que no, pues es que mi hijo se tardó un mes más en caminar y pues por eso soy un mal padre si no estuviera. Y es raro, o sea, la verdad le pasa más a las mamás, que a mí eso es algo que me preocupa ahorita mucho. Veo muchas mamás y digo, qué gacho que el estándar de Instagram, o sea, el estándar para las mujeres de tienes que ser preciosa y perfecta, es constante porque se lo creen. Pero, y yo llegué a pensar, bueno, como quiera la maternidad lo hace un poquito más fácil. No, lo hace peor. Porque también tienes que ser la mamá más perfecta. Sí. Y así que, ¿qué carajos? Eso nunca se va a acabar. O sea, siempre vamos a estar escuchando los estándares del mundo y vamos a dejar que nos manipulen en vez de escuchar la voz de Dios y seguir su guianza y dejar que las cosas suceden naturalmente, pero en nuestra nueva naturaleza. Sí. No sé, o sea, nuestra identidad en Cristo, cada vez lo creo más, dude. Siento que cada vez me vuelvo más un cristiano de los 60 o un cristiano de 60 años. Nuestra identidad en Cristo es la solución para todo, la neta. Y regresar a eso, porque no es una fórmula mágica. O sea, el sacrificio es, o sea, se baja del altar todos los días. La mortificación de la carne es diaria. Es continua, porque se nos olvida quiénes somos. Sí. Porque tienes que vivir en eso, tienes que ser, entre comillas, disciplinado. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Y probablemente esa es la permanencia en Cristo. O sea, la continua permanencia. No sé si suena muy redundante, pero... Sí, pues es que es como el tema de perseverar en la gracia. Eso sí de que... ¿qué? Sí. No sé. Pero estar allí o siempre continuo pegados a Cristo para que... Sí, los que somos de Cristo entendemos perfectamente qué significa para que eso. no se nos olvide nuestra identidad, para que... O si se nos olvida, regresar y regresar y regresar. Porque de otra manera... De otra manera, esto es un consejo moral muy bueno, pero muy incompleto. Totalmente. Porque si el punto es, sé como Cristo o Cristo es la solución y no lo vives, no lo aplicas, pues es campaña noventera. Sí, totalmente.
Y le podríamos sacar un montón más a ese pasaje de los padres y de los hijos, pero ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio.